tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Hoy tenemos el gusto, el placer, el deleite de platicar con el maestro Molay Maza, historiador, filósofo. Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un honor, un placer. Y pues acá para charlar, platicar, reflexionar y compartir lo más que se pueda. ¿Cómo fuiste dando con los medios de comunicación, maestro? Un historiador, la filosofía y todos estos ambientes que muchas veces quedan rezagados ante los embates tecnológicos y la inteligencia artificial. Sí, no, bueno, sí, la inteligencia artificial está sustituyendo a la inteligencia original, ¿no? Es una época dura en donde hay que entrarle al debate de la plaza pública, y hoy la plaza pública está en las redes sociales. Y es algo a lo que me resistí mucho tiempo. Incluso yo fui de los que no quería tener celular, ¿no? Pero no pude, porque para trabajar había que tener celular, ¿no? Necesariamente, ya en el trabajo te pedían que tuvieras tu celular. Entonces, pero yo fui de esa generación que todavía dijo, yo puedo vivir sin esta madre, ¿no? Y eran los cacahuatitos esos y todo, ¿no? Sí. Cuando me mandabas mensajitos y te los cobraban a 3 pesos cada pinche mensajito, ¿no? Y de eso al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, al TikTok, ¡pum!, se vino de volada, ¿no? Pero yo llegué a los medios de forma fortuita, en realidad. O sea, yo más bien me he dedicado a estudiar. La filosofía la he estudiado mucho por gusto, por placer, por amor a la sabiduría. Y la historia la estudié ya de forma académica. He militado en la política revolucionaria desde muy pequeño. He sido militante revolucionario. Luego ya me hice reformista y socialdemócrata, y ya me metí a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional a partir del 2017, justo durante la campaña de Andrés Manuel, porque me habían corrido de un trabajo. Yo no tenía nada que ver con Morena, pero me corrieron porque creían que mi jefe era morenista y a todos nos mandaron a la chingada, ¿no? Entonces dije, pues ya me corrieron de un trabajo, pues ya mejor sí me meto, ¿no?, a la campaña. Y no, la realidad es que nos reuníamos un grupo de amigos. La situación hacia el 2017, ustedes la recordarán, estaba crítica, ¿no? Sí. El neoliberalismo había llegado a una situación de verdadero absurdo. Todas las semanas estábamos esperando a ver qué escándalo había con respecto del poder político, el poder económico, o de la inseguridad y la violencia desatada por la guerra de Calderón. Y entonces nos reuníamos un grupo de amigos y yo a discutir qué hacer, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que había que involucrarse en la política real, concreta, pura y dura, que estaba determinando la realidad del país, y la opción era el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no?, con lo que cada uno pudiera aportar. Entonces ahí entramos en la militancia, y yo empecé a escribir unas pequeñas columnas en un medio que se llama Somos el Medio. Luego me empezaron a publicar los compas de Regeneración, y luego tuve una conversación con la doctora Calderón Chelius, Calderón, sí, Leti Calderón. Leti Calderón. ¿No? Es socióloga, especialista en migración, ¿no?, que ahora que es el tema, ¿no?, la migración. Y estábamos conversando en una ocasión, me dijo, oye, ¿no te gustaría a ti ir a un espacio a dar tu opinión? Y dije, pues sí, ¿por qué no? Y entonces me invita Ricardo Sevilla, en un programa que había en Regeneración. Entonces ahí entré por YouTube, acabábamos de salir de la pandemia, y di mi opinión sobre una serie de temas. Por cierto, recuerdo que en esa ocasión comenté que el Estado estaba en disputa, el gobierno de Andrés Manuel y algunos otros gobiernos latinoamericanos disputaban el Estado con las oligarquías criollas y con la oligarquía global, y las victorias democráticas populares eran esa disputa por el Estado, ¿no?, que abrían una pequeña ventana de oportunidad para que los pueblos tomaran decisiones que influyeran en su futuro. Y esa disputa del Estado requería de una reforma al Poder Judicial, fíjate. Así me la aventé como simple teoría de que se requiere reformar al Estado para democratizar los espacios de lo común y plantearse escenarios de posible transformación, ¿no? Y al paso de los años avanzó eso de la reforma judicial, y dije, mira, sí es cierto, sí era cierto, se necesitaba esa reforma, y hoy podemos decir que la tenemos. Y luego me invitaron en una ocasión, porque yo participaba organizando círculos de estudio de formación política. Ya la militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional nos había llevado a formar círculos de estudio, estaba organizando la formación política. Me invitaron para una entrevista a la 4TV para platicar sobre los círculos de estudio.
Yo no pude entrar a la entrevista porque llegaron otros camaradas y cedí mi lugar para que entraran una compañera y un compañero y fuera algo equilibrado. Pero los compas de la 4TV me reconocieron por aquella participación que tuve con Ricardo y me dijeron, oye, ¿por qué no te echas un rollo acá? Y ya, pues con gusto. Y ya entré, hice mi primer participación en la 4TV y un balance de la situación, ¿no? Y luego me dijeron, ¿y por qué no te quedas a chambear? Y yo estaba en otras cosas, en ese momento estaba en el Instituto Nacional de Formación Política, solo podía hacer colaboraciones esporádicas en la 4TV. Posteriormente salí del instituto y ya me incorporé de lleno en la 4TV. Y así es como empiezo yo a participar en un medio alternativo, ¿no? De izquierda, donde tengo libertad de plantear mis puntos de vista y ahí sobre todo hago entrevistas, ¿no? Y luego me empiezan a invitar a otros espacios y me invitan los compas de Sin Censura, los compas ya con Toño Ruiz, que se separa de Sin Censura, los compas de Desde el Norte, que he participado con ellos, y así otros camaradas que más esporádicamente me invitan a charlar, a hacer crítica, a hacer balance político, ¿no? Y muy coyuntural, ¿no? Y pues así es como yo me he incorporado. Yo en lo particular no tengo un espacio, un canal mío o algo así, ¿no? Yo no soy youtuber, yo no soy influencer, ¿no? Yo soy eso, yo me autodenominaría como un ciudadano crítico y como un militante de izquierda y colaboro en los espacios donde me invitan a colaborar. Es interesante esto porque entonces debemos de preguntarnos, y digo, para ir haciendo una cronología y entrar a los temas profundos, me parece que los medios de comunicación han tenido una evolución sumamente perversa, si me permites el término. Sobre todo los medios corporativos, ¿no? Ese circuito de la comunicación donde solamente es el emisor, el mensaje, el canal y el receptor, que era lo que le gusta al poder, ¿no? O sea, yo te digo qué es lo que tienes que pensar. Claro. Mencionabas ahorita, por ejemplo, la etapa neoliberal con Peña, ¿no? Que se convirtió en el payaso de las cachetadas de Trump. Digamos que Trudeau tomó su lugar en esta campaña. Pero se salió rápido. Sí, pero Peña se quedó ahí. Peña se quedó ahí. No tenía de otra, tenía que aguantarse, sí, ¿no? Sí. Y me acordé de pobre tipo, sí, ya lo agarraron al final muy gacho. Bueno, ni tanto, ni tampoco. ¿A cuál? Al Peña me refiero. Sí. No, Trudeau sí tuvo tantita dignidad y dijo, yo renuncio, señores, me voy. Es que son los estilos de la política canadiense, ¿no? Sí, y pues qué bueno, ¿no? Sí. Tuvo su oportunidad y se fue. Pero en este proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, con el peñismo o el videgarayismo, porque no sé, nunca tuve bien seguro quién era el que mandaba ahí. Se hace una reforma en telecomunicaciones, se detiene un poco el desarrollo tecnológico, cuando menos la conectividad, pero eso sí, había y regalaron televisiones para que tuvieras fútbol, al pendiente, no estar al pendiente del América o de las Chivas o de quien tú gustaras, pero no había, digamos, un acceso real a la libertad de expresión, y quien se atrevía muchas veces a hacer libre expresión, no lo dicen, pero yo recuerdo a Calderón sacando a un chico que le gritó espurio con el Estado Mayor, y en más de una ocasión se dieron ese tipo de condiciones. Una vez viendo esto y la evolución de los medios digitales, ¿tú crees que sí hay medios de izquierda, que sí hay, que el desarrollo de la conectividad, lo medio que tenemos ahorita, sí ha logrado que haya medios de izquierda, o estamos en proceso de hacer medios de izquierda? Sí, yo creo que estamos en proceso. Estamos en proceso y por varias cosas. Uno es por la existencia propia de los medios, ¿no? Un espacio muy importante son los medios públicos, ¿no? El Canal 11, el Canal 14, el Canal 22, ¿no? El de la capital, ¿no? 21. El 21. Son espacios, pero son espacios públicos, no necesariamente de izquierda, ¿no? Pero el hecho de que haya libertad, que haya crítica, que haya diversidad, que haya pluralidad, el hecho de que haya participación de alternativas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un programa del cuando vienes a cantar a la casa, ¿no? de Mastuerzo. O sea, el hecho de ver al Mastuerzo en televisión a mí se me hace importantísimo, porque pues, yo crecí con la botellita de Jerez, ¿no? Sí.
Entonces verlo en un canal propio, bueno, en un programa propio y dándole espacio a un montón de nuevas propuestas, claro, eso ya es, o sea, desde mi perspectiva, eso es muy de izquierda, porque eso es muy amplio, muy democrático, muy diverso, pero falta mucho de eso, ¿no? Pero bueno, hay espacios ahí que están más abiertos, ya no están tan cerrados como en el viejo régimen. Uh-huh. Que la televisión pública en México es muy buena, siempre ha sido muy buena, ¿no? Desde Imevisión hasta el Canal 11 y el 22 tenían su calidad, aunque estuviéramos en el neoliberalismo y aunque uh-huh. los noticieros fueran vocingleros del régimen, había buena programación, había cosas interesantes, había buen cine, ¿no? Pero ahora son más plurales, más abiertos, hay más diversidad. Pero aún así, creo que sí nos hace falta un espacio cargado a la izquierda, un espacio de crítica política, de análisis teórico, de debate filosófico, más a la izquierda, ¿no? Más de pensamiento crítico, no en el sentido de el pensamiento crítico abstracto, académico, o el pensamiento complejo, ¿no? Pues el pensamiento crítico marxista, ¿no? De ahí viene el concepto de pensamiento crítico, viene del marxismo, viene de la escuela de Frankfurt, ¿no? Es marxismo académico. Pero el conjunto del marxismo se nutre mucho con el pensamiento de la escuela de Frankfurt y con el pensamiento crítico. Entonces hace falta un espacio público de televisión, o sea, de masas, ¿no? Donde haya un permanente debate, una permanente reflexión desde la perspectiva del trabajo, desde la perspectiva de la crítica, ¿no? y del pensamiento crítico, ¿no? Y puede ser marxista o puede ser anarquista o puede ser, ¿no? O sea, es diverso también, pero de izquierda, ¿no? Porque la derecha tiene un montón de espacios de esos. Lo que pasa es que a ellos no les gusta pensar, a ellos les gusta hacer propaganda, ¿no? Y les gusta hacer mierda cultural, pero pensar no les gusta, pero a nosotros sí nos gusta y se necesita. Entonces falta hacer eso. Ahora, ¿qué pienso? En las redes, ¿no? En el ciberespacio, que es muy peligroso, muy seductor, muy útil, pero es una daga de doble filo, ¿no? Porque ya ha pasado, o sea, un programa va, ¿no? Un periodista, alguna propuesta va viento en popa y de repente, ¡pum!, la cortan. Claro. Y y el dueño te quitó y punto, reclámale. Acaban de correr a un periodista al aire, ¿no? Allá en Tijuana, si mal no recuerdo. No, y en el YouTube es peor. Porque, o sea, se te quitan la cuenta y ya. Sí, te hacen shadow banning también. Sí, ¿no? Y no hay forma de reclamar y no hay forma de nada, ¿no? Entonces son plataformas muy útiles para difundir ideas, ¿no? El TikTok, el YouTube, ¿no? A pesar de los pesares, el X, ¿no? Que está totalmente podrido por el discurso de odio, ¿no? Pero bueno, los espacios de lo virtual son muy útiles para hacer que las ideas se divulguen, fluyan. Digo, es como la plaza pública, ¿no? Pero el problema es que esa plaza pública es muy ruidosa, ¿no? Y hay que aprender a discernir, y hay que aprender a elegir los contenidos, ¿no? Entonces casi tienes que tener un bagaje crítico previo para entrar al ciberespacio y saber por dónde ir, qué decidir, qué elegir, escuchar, ver, ¿no? Porque hay un chingo de basura también. Hay mucho ruido. Incluso hay muchas cosas que aparecen como información que son verdadera chatarra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos programas y propuestas muy interesantes que tienen una muy buena cantidad de seguidores, pero que todavía no llegan a el amplio margen de la población que en este momento participa en política, gana elecciones, pero no va a estar ahí como un sujeto pasivo, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, ¿no? O sea, hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades en medios de comunicación y de difusión de las ideas, ¿no? Creo que esos medios que necesitamos que pudieran llegar a las amplias masas todavía no los tenemos. No. Aparte, el esquema del mensaje, ¿no? Porque tanto en medios tradicionales como en medios digitales, lo que más jala es el infoentretenimiento, ¿no? Ajá. La cuestión de lo que decías, contenidos basura, contenidos mierda que se van generando y son los que más generan recursos. Exacto. Y la derecha tiene un montón de opciones y mientras tú estés más desinformado, más fácil es someterte a ciertas situaciones. Y decías, también visto desde la perspectiva del trabajo. Exacto.
¿Qué sucede en nuestro país cuando vienes, pues sí, de procesos de sindicatos que se dedicaron al charrismo, sindicatos blancos, sindicatos de protección, y los sindicatos que comienzan a hacer procesos de defender los derechos de los trabajadores son puestos en el mismo costal? Y a veces preocupante, ¿no? Por mismos teóricos de izquierda o académicos de izquierda, o quienes se asumen de izquierda. Yo ahí tengo, exacto, más bien. Yo ahí tengo mis completas dudas, ¿no? De algunos. Digo, no me puedo decir de izquierda y escribir en Reforma, con mucho respeto. No creo que ni el director me dejaría. Exacto. Pero, ¿qué opinas en este sentido? ¿Cómo generar un mensaje de conciencia de clase desde la clase trabajadora? Porque se nos ha olvidado. Y si tú le dices a alguien, oye, eres clase obrera. No, no es cierto, ¿no? Porque Fox me dijo que yo no era taquero, era microempresario. O sea, y no sé si recuerdas, pero empezaron a hacer mucho ese rollo, ¿no? Sí, No, sí. tú no tienes un microchangarro, eres un microempresario. Pues ahora está el rollo del el emprendedurismo, sí. Sí, de O ser sea, tú, emprendedor. voy a vender pan en mi bicicleta, soy un emprendedor, güey, ¿no? Ya no soy un panadero, soy un emprendedor. No es que hagas cositas, no, artesanía, no, soy un emprendedor de la masificación de este producto que estoy elaborando. Exacto. Casi es, y perdón las palabras, pero no es de ser un pendejo cualquiera, sino un pendejo excelente. Pero desgraciadamente... ambicioso. Y eso está cabrón. Explico rápidamente porque para plantearte la pregunta y ponerlo sobre la mesa y saber tu opinión, maestro Molay, ¿en qué sentido? La clase trabajadora que continúa, sobre todo la vieja guardia, que sí se reconoce como clase trabajadora, por ejemplo los compas del FPR, que buscan impulsar procesos de transformación al interior de los sindicatos, los frentes que en algún momento formó Belarmino en las empresas que estaban acá de este lado de Catepec, que explotaban a los trabajadores y se organizan sindicatos, y esa banda que quedó y que mantiene este pie de lucha también ha sido desdeñada por algunos que se dicen de izquierda. Pero ¿cómo comenzar nuevamente a impulsar este mensaje de que la herramienta que tienen los trabajadores pues es organizarse, al igual que el pueblo, ¿no? Al igual que como lo hicimos cuando llegó López Obrador, que es lo que yo más le admiro, que logró organizar a un pueblo sumamente golpeado. Exacto. Y por eso es un líder, y el líder icónico que es, que llegó Hugo Chávez, aunque le digan que intentó un golpe de estado y organizó al pueblo venezolano tan vejado durante décadas. O llegaron los peronistas y ahí como que quisieron, ahorita Cristina la quieren meter a la cárcel y estamos viendo el amplio paso del fascismo en la Argentina, y con todos sus bemoles y con todas sus contradicciones y gustas, la CGT, la UGT son los que están defendiendo la soberanía del pueblo argentino, o sea, la clase trabajadora en contra del fascismo. ¿Qué necesitaríamos en este momento para reconocernos primero como clase trabajadora e impulsar procesos de organización de clase trabajadora, pero con visión política? Claro. Qué preguntota, ¿no? Porque cualquiera podría decir fácilmente, ¿no? Es que esa pregunta es muy difícil y pues casi imposible de contestar, pero no, sí tiene respuesta. O sea, y la respuesta está en la clase trabajadora. Uno es, hay que ganar el debate, hay que dar el debate, ganar el debate, escribir, publicar, defender la idea, que no solo es una idea, es una realidad concreta de que la clase trabajadora es la que produce la riqueza social y no existe ningún otro factor productivo de riqueza que la clase trabajadora misma. Entonces eso es fundamental, o sea, eso hay que hacerlo, hay que decirlo todos los días, ¿no? Cada que un trabajador se levante, si nos estás escuchando ahorita, camarada, levántate, vete en el espejo y di, yo produzco la riqueza social, yo construyo el mundo que está allá afuera, el suelo que estoy pisando, los muebles que sostienen este micrófono, el micrófono en sí mismo, fueron hechos con fuerza de trabajo en diferentes partes del mundo y armados en diferentes partes del mundo por el pinche globalismo, la globalización neoliberal. Pero la globalización neoliberal desarticuló el proceso productivo, pero la clase trabajadora es la que sigue produciendo. Sí. ¿No? ¿Se hizo más difícil organizarse? Claro que sí,
Pues ya el taylorismo, esa capacidad de organizarse por centro de trabajo, por rama productiva, pues nos la quitaron, ¿no? Está desarticulado el proceso productivo y está desarticulada la clase trabajadora. Pero sigue siendo la clase trabajadora la que construye la riqueza social, ¿no? El otro elemento fundamental, nosotros, la clase obrera, la mayoría de la sociedad global, ¿no? El 90% de la sociedad mundial, es la que produce la riqueza que acumula el capital, ¿no? El 1% opulento, que es dueño de más del 80% de la riqueza acumulada, está robando la riqueza que produce la clase trabajadora, ¿no? Que esa también es una realidad concreta, ¿no? Y esos dos elementos, la propaganda fascista, la propaganda reaccionaria, la propaganda liberal, se ha encargado de ocultarlo debajo del tapete, ¿no? Entonces el obrero es el pinche obrero ahí, el muerto de hambre, y el rico es el emprendedor que ha logrado llegar tan lejos. Acuérdate del mito de Elon Musk. El mito de Elon Musk vino desde abajo, él solo hizo su empresa. Nunca nadie hablaba de la herencia que le dieron sus padres por ser unos explotadores de niños en minas de esmeraldas en África, ¿no? Entonces, bueno, el mito ese de que ellos lo hicieron solos es una mentira, tiene que derrumbarse, y tenemos que ser conscientes de que toda la riqueza que hacen los grandes magnates, los grandes ricos de todo el mundo, ¿no? Todos los ricos, son recursos que fueron explotados, es decir, fueron hurtados, fueron robados por medio de un sistema económico y legal, ¿no? Que avala la explotación asalariada y la extracción de la plusvalía. Eso es una realidad concreta y eso hay que hacerse consciente uno de ello y decir el otro elemento: no existe ninguna justificación científica, moral, ética, no es legítima la acumulación de esa riqueza. Es un hurto, es un robo, pero está normalizado, está legalizado, está inmortalizado en las constituciones políticas de los estados liberales del mundo. Ay, güey. Sí. Y tenemos que hacernos conscientes de eso para separarnos y hacer la crítica, yo creo, sin hacer que el tablero o sin pretender que el tablero vuele por los aires. ¿A qué me refiero con esto? Esos tres elementos que tenemos que observarlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que analizarlos y declamarlos. Hay que encontrar cuál es la dimensión política de ellos, ¿no? Porque así en bruto me puede llevar a la conclusión de que todos los gobiernos de un país con Estado liberal son gobiernos burgueses, ergo son mis enemigos, ergo lucho contra ellos. Esa sería un maniqueísmo político que genera una fuerte limitación de acción política, sobre todo en un contexto como el que vive México actualmente. Que está muy complejo. Es complejo. Pero entonces ahí lo que hay que ver es cuál es la correlación de fuerzas y cuáles son los factores y los elementos del poder económico y político y social que componen la realidad nacional, ¿no? Entonces, ¿yo qué diría? Este es un momento en el que amplios sectores de la izquierda que no está en movimiento de regeneración nacional, ¿no? La izquierda social, digamos, ¿no? Puede establecer vínculos y relaciones creativas, dialógicas, y que la pueden posicionar mejor con el actual gobierno. Sí. Con el actual gobierno, con Claudia Sheinbaum, con el actual poder legislativo y con el poder judicial que se va a instalar en septiembre. Hay una correlación de fuerzas que nunca habíamos tenido. Pequeño paréntesis. Sí. No se tardaron mucho en ese tiempo de que se instala hasta septiembre, Muley. No les van a dar chance. Puede ser que sí, pero es parte de la correlación de fuerzas, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Sí. Y se ganó la reforma, se ganó cambiar la Constitución, sí. Se ganaron cosas que nunca se habían ganado. Entonces, hacer la crítica desde el esquema del análisis de la plusvalía, decir, es un gobierno liberal burgués, justifica el capital, el Estado es el administrador de la riqueza de la burguesía, son enemigos de clase, me pongo en contra, ese análisis maniqueo no permite aprovechar la realidad, ¿no?,
que tenemos en donde hay una disputa del Estado, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo O sea, contigo en eso. desde la Revolución Mexicana no había disputado el Estado sector alguno del pueblo, camarada. ¿No? Y ahora sí. Y hay sectores del pueblo que están disputando el Estado. Ahora, ¿qué, le entramos o nos quedamos viendo? Ahora, la bronca, yo siento que hay sectores que no se han dado cuenta de esto. O sea, la batalla está gruesa. Ah, claro. Yo, ahora, el domingo 1 de junio, reportamos aquí en STRM Noticias que había sucedido, ¿no? En distintas plazas, en las casillas, que si fue la gente o no a votar. Aquí hubo participación, cuando menos en la Ciudad de México, sobre todo en Chiapas hubo mucha participación. Y podrán decir que si el acordeón, que si no el acordeón. La cosa es que la gente fue, nadie les obligó, la gente salió. Exacto. Y no es cualquier cosa 13 millones de votos, aunque quieran minimizarlo. Digo, ya los quisiera ahorita Alito. Todo el PRI. Sí, todo sí, el PRI sí. ya quisiera No, eso. pues es que es lo que queda. A nivel nacional. Sí, No sí, los sí. tienen. No los tienen. Por eso, pues, y digo, es lo que queda Alito nomás, porque corrió hasta sus históricos, mano. Pero a mí me tocó ir al Monumento a la Revolución y estaban ahí reunidos, pues, un grupúsculo, digo, para que hubiera esas grandes personalidades de Alasraqui, que por cierto de aquí lo corrimos en un comité. Vino Alasraqui a presentarnos una campaña que se llamaba Macronet. Yo lo sé, nadie se acuerda porque fue tan mala y tan cara que nadie se acuerda. Y vino a decirnos, no, sí, miren, aquí les vamos a hacer. No, ¿sabe qué? No, esto se llama Teléfonos de México, esto no se llama Macronet ni Infinitum. Llégale. A la chiflada. Literalmente sí le dijeron a la chiflada. Y se fue enojadísimo. ¿Sabe qué? Ya ves que ruge, no habla. Pero la cuestión es que estaba ya Alasraqui, estaba Bela Unzarán, que si el tiempo lo ha golpeado feo. Digo, yo quise para criticarlo, pero pues yo no me siento galán. Y demás personajes de la hoy derecha, otrora. Te iba a decir otrora izquierda, pero me detuve. Centro. Nunca fueron de izquierda. No. No, y yo sí soy creyente, amigo, de que o eres izquierda o eres derecha. Es decir, aquí hay una lucha de clases. Y una Exacto. se llama burguesía y otra somos clase proletariada. Así es. Y Qué dogmático, dirían, qué dogmático. no, pero es la verdad. Pero eso es así. O sea, tú te puedes decir empresario y decir, ay, gano 3 millones de pesos al año, pero si para mantener ese nivel de vida tienes que trabajar todos los días y no tienes falsa meritocracia ni amigos en el antiguo estado que te den concesiones, eres clase trabajadora. pequeña burguesía ilustrada. Sí. Puede ser. ¿Eres dueño de la fábrica? No, trabajador. Así es. No, punto. Y la cuestión es que estaban ahí estos cuates. Y cuando yo escucho decir, porque grabé, hice mi nota ya, y me quedé a escucharlo, estaban mis hijos, hay una pizzería ahí muy famosa, y vamos a entrar cuando escucho. La clase trabajadora se encuentra con nosotros. Yo dije, ¿dónde, güey? Ya me vieron, dijiste. Sí, dije, ay, ¿yo? Sí, ¿Yo, maestro? gracias, camarada. Sí, cabrón, pero dije, pero si estos güeyes fueron los que impusieron la ley del 2007, si estos güeyes fueron los que, si era el PRD, ¿no? Fueron los que se doblegaron y dijeron, sí, maestro, déjenos entrar violando las pensiones de la clase trabajadora y que cada quien se rasque con sus uñas, que yo mis departamentos ya los tengo, ¿no? Sí. Digo, por aquello del cártel inmobiliario. Pero, ¿qué ocurre en estos procesos cuando la derecha se quiere abanderar causas de la izquierda, invisibilizando a la base? Pues sí, pero ahorita la tienen bien difícil. O sea, durante el periodo neoliberal fue un periodo de remar contra corriente. Y ahí el que tuvo la astucia, la gran astucia, fue Andrés Manuel López Obrador. O sea, logró navegar el periodo, logró construir una gran mayoría nacional, sí, logró articular espacios, procesos, corrientes, individualidades, para presentarse con una enorme propuesta de Frente Amplio y ganar el proceso electoral. Y ganarlo con tal margen que no pudieron hacer el fraude que iban a hacer, que echaron a andar. O sea, los priistas intentaron ganarnos por medio de un fraude otra vez, sí, aunque ellos sabían que eso les iba a costar pues hasta la vida en una de esas, porque iba a haber un desmadre, ¿no? Sí. O sea, las cosas no estaban fáciles. La gran astucia fue de Andrés Manuel y movió ganando el proceso electoral y gobernando y planteando una serie de reformas, unas más profundas que otras, pero reformas
al Estado, ¿no? Que luego el Poder Judicial las fue frenando, entonces se tuvo que lanzar a la reforma integral de las estructuras del Estado con la reforma judicial, pero eso ya en más mediano plazo, ya con el gobierno que seguía, ¿no? O sea, entonces ahí hay una astucia, hay un proceso muy interesante, sostenido por la figura, ¿no?, central de Andrés Manuel López Obrador, por este fenómeno que también creo que se ha estudiado poco y se tiene que estudiar mucho, ¿no? En la izquierda y la izquierda revolucionaria se tiene que estudiar teoría del Estado y se tiene que observar el momento histórico que estamos viviendo y se tiene que observar la excepcionalidad histórica del proceso de transición entre Andrés Manuel y Claudia. Sí. Nunca en la historia de nuestro país, y quiero ver otros países, se ha dado un proceso de transición política con esa tersura y con ese cuidado orgánico, democrático y político de recorrer el país, entregar las articulaciones políticas de mando. Una entrega-recepción, ¿no? Claro, pero política, no administrativa, ¿no? Y porque cualquiera dirá, pues son el mismo partido. No. Pues los del PRI eran el mismo partido. Y siempre que había un cambio de sexenio era un desmadre. ¿Sí? Siempre llegaba un grupo y se peleaba con el otro, y llegaba el otro y se peleaban y armaban un desmadre. Siempre era una crisis entre sexenio y sexenio. Hasta pensé en Lázaro y nunca ganaron una puta elección. Y nunca ganaron una pinche elección. Porque siempre eran fraudes. ¿Sí? Ay, por favor, ¿no? Y si no eran fraudes era porque no había oposición, o sea. No, maestro, dice Krause que el PRI... Te voy a ser muy honesto. Yo me di cuenta de eso. Bueno, Krause dice que Cedillo es el hijo del 68. O sea, ya cualquier cosa puede decir. No, dice que el exgobernador de Jalisco era Mariano Otero. Pero, sí, el fascistón es ese. Pero se estaba burlando mi secretario general Hernández Juárez, el compañero Hernández Juárez, porque dice, acabo de ver una cosa. Y nos lo platicó en pleno al comité. Che, Krause dice que el PRI era completamente democrático e institucional. No, pues entonces no los conoció. No, es que estaba siempre del lado del poder, no del lado de donde terminaba el balazo. Por favor. Pero a lo que iba, hermano. Sí, por favor. O sea, ni siquiera Cárdenas tuvo un proceso electoral. Era lo que estaba pensando. O sea, mi general Cárdenas no era un demócrata. Era un general revolucionario. Sí, todavía tuvo el levantamiento de este Cedillo. Uh-huh. No Ernesto Saturnino. El otro Cedillo, sí. Y él, el general, gobernó, le dio el viraje hacia posiciones de izquierda a la posrevolución. Y permitió la construcción del Estado posrevolucionario con carácter nacional popular. Claro. ¿No? Ese fue el gran empuje del cardenismo, que luego fue descomponiéndose a través del prismo, de la corrupción, de que se integraron a vender patria y a recibir su mordida de la CIA, ¿no? Y reprimieron al pueblo en el 68 y en el 71, y luego empezaron a vender el país con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, acá, en esta etapa, en este proceso, estamos viendo una transformación democrática del Estado por medio de un gobierno electo democráticamente, con una base popular y una legitimidad popular muy poderosa, y con una agenda de izquierda democrática, de izquierda popular, ¿no? Pero de no confrontación, ¿no? Ahí está el tema. Entonces, desde una posición crítica, ¿no?, uno puede adoptar ser la oposición de izquierda y articular un proceso de izquierda revolucionaria nacional que se convierta en un partido nacional que haga la crítica a la cuarta transformación desde lo popular, desde el mundo del trabajo, desde la izquierda, ¿no? O puedes integrarte al movimiento y dar la lucha adentro del movimiento y del Estado. Lo que no te queda como una opción viable es quedarte con tu pequeño grupo de compadres escribiendo panfletos hiperrevolucionarios diciendo que nada sirve porque no es la revolución proletaria. Y es ahí donde están muchos camaradas. Y ahí tenemos un problema. Claro. Porque siendo críticos desde la visión política de clase, uno admira, y lo digo y no lo digo, ahora sí como dice, lo digo fuerte y quedito, ¿no? Tanto en lo personal como en lo público. Y yo creo que Andrés Manuel fue un parteaguas en este país, ¿no?
Muchos admiran en su momento a Felipe González, que hizo el cambio. Bueno, dentro de sus posibilidades monárquicas, pero fue importante después de una dictadura. Pero entró a la OTAN. Sí, claro, una traición. Sí, claro. Pero antes de él hubo alguien, no recuerdo el nombre de Suárez. Suárez. Y él fue el que realmente hizo el cambio en España, que lo echaron a perder poco a poco y que ahorita hay signos de resistencia. Bueno, ahí están todavía en su sexta república, creo. Pero aquí estuvo el presidente López Obrador, le continúa Claudia, pero tenemos quizá una preocupación, no quizá, tenemos una preocupación, el pragmatismo del movimiento. Llegan personajes como los Yunes que reprimieron a trabajadores en Veracruz que no estuvieron de acuerdo. Llegan personajes bastante extraños, si me permites, combinados con otros que nosotros creemos que deberían de estar en otros espacios dando la batalla. Claro. Y que la siguen dando desde su trinchera, pero como que el partido no ha dado ese salto que sí dio la doctora, que creemos sí lo dio Clara, y que le está tocando muy duro a Clara, durísimo. ¿Qué sucede con esto entonces? Sí, y tiene que ver con la pregunta anterior, o sea, sí, justo claro. Creo que hay que, por un lado, entender la heterogeneidad del movimiento que está en el gobierno, ¿no? Entonces es un proceso heterogéneo, no es un partido homogéneo ni políticamente ni ideológicamente. Sí, no es el Partido Popular Chino, por ejemplo. No. Hay grupos que vienen de una izquierda social, de la movilización del movimiento urbano popular, ¿no? El caso de Clara Brugada, una tradición de movilización popular, de lucha, de décadas atrás. Una académica que se fue a la lucha. Y tienes una académica, o la otra académica científica de alto nivel que se mete a la política, al gobierno, que tiene experiencia política de izquierda desde la familia, sí. Que tiene, ella ha vivido su aculturación humana en la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y luego en el CU, en el movimiento universitario, luego como académica muy exitosa y luego presidenta de la República. Pues son perfiles que no se repiten, son excepcionales, ¿no? Sí. Y están rodeados de grupos políticos, aparatos, estructuras que responden al momento y a la coyuntura, que ahora responden a lógicas de gobierno, a lógicas de Estado, donde ya hay otros resortes del poder que intervienen, ¿no? Ellas ya están necesariamente dialogando con el poder, sí. Con el gran poder, con el poder económico, la realpolitik, con la realpolitik, ¿no? Y ahí hay un montón de limitaciones que pues no nos van a decir en la mañanera todo eso, pero uno tiene que leerlas. Y luego hacia abajo tienes corrientes, grupos, eso, ¿no? Tradiciones, intereses, ¿no? Que se están amalgamando alrededor de disputar espacios de gobierno, como puede ser diputaciones, senadurías, alcaldías o espacios en el Poder Judicial, ¿no? Que eso implica la democratización, ¿no? Y luego tienes la masa del pueblo, ¿no? Y en la masa del pueblo es donde estamos la mayoría de los que tenemos algún punto de vista más o menos crítico, que no tenemos ningún cargo y que participamos desde donde podemos en la política, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Yo creo la tarea es construir mayorías que te permitan participar de manera más contundente o de manera más firme en las coyunturas políticas, ¿no? No podemos nosotros dejar todo a quienes están en algún cargo o en algún puesto y decir, claro, bueno, pues es que ahora son ellos nos representan, ellos son los obligados a respondernos y pues órale, nos vemos en 6 años a la siguiente elección. No, esa sería una actitud absolutamente responsable, incluso como ciudadano, claro. Ya no digas como militante, ¿no? Entonces tenemos que involucrarnos en este proceso de transformación. Involucrarnos puede ser desde afuera, construyendo espacios de participación y de construcción de poder popular o de construcción de organización política, o puede ser desde adentro, empujando candidatos y dirigentes que emanen del pueblo,
pero que podamos construir mayorías que los empujen y que disputen espacios de toma de decisiones en el partido y en el gobierno, ¿no? Pero hay que meterse, hay que involucrarse, porque ganamos una elección, ganamos gobierno, se disputan espacios del Estado, llegan nuevos cuadros al gobierno, pero hay viejos cuadros que también se quedan. Sí. ¿No? Y en un proceso de transición pacífica hay una regla fundamental, ¿no? Lo decía Andrés Manuel con mucha sabiduría: nadie se queda con todo y nadie se queda sin nada. De hecho se lo dijo al monero, creo, a Rapé, no, a Hernández, en la última entrevista. Esa es una regla de la transición democrática, sí. ¿No? Entonces, bueno, sí te vas, pero se queda algo, sí. ¿No? Decía Marx, fíjate, lo tengo aquí, don Carlitos Marx decía esta frase que dije, cabrón, dice: lo caduco tiende a restablecerse y mantener sus posiciones dentro de las formas recién alcanzadas, ¿no? Entonces, tú superas una etapa, llegas a un nuevo momento, pero lo viejo, lo que estaba, lo que quitaste, ahí se coló una pequeña parte en tu conciencia, en tu cultura, sí. O en tus camaradas, ¿no? O en cuadros específicos políticos que los necesitas para que te den el voto para hacer la reforma, ¿sí? Entonces, eso es la política, ¿no? Eso es la política, pero lo que hay que observar es el nuevo escenario en el que estamos y las condiciones de oportunidad que se prestan a elevar la voz, a dar debates más profundos. Por ejemplo, yo digo, a poner el tema de la lucha de clases, el tema de la importancia de la clase trabajadora y lo fundamental de un nuevo sindicalismo, de una nueva insurgencia sindical democrática transformadora en nuestro país, ponerlo sobre la mesa, sí. ¿No? Para meternos a disputar la correlación de fuerzas desde el mundo del trabajo, en una coyuntura en la que pues tenemos libertad de expresión, libertad de organización, libertad de reunión, libertad de movilización. No, yo estoy seguro de que saliendo de aquí no me va a levantar una camioneta de culeros policías y me va a ir a madrear. No. Hace 10 años no estaba tan seguro. No, y es que no viviste en Guadalajara. Bueno, pero sí viví aquí, sí. ¿No? No, es que allá sí. ¿No? Y sí viví cuando estuvimos luchando contra Peña Nieto y levantaban a los compañeros, ¿no? Y sí viví la represión del 2006 en Oaxaca y aquí. Y sí estuve en la cárcel por lo de Atenco. A mí no me tocaron toletazos. Sí, y toletazos también nos tocaron, ¿no? Claro, a ver, eso no está pasando ahorita y no va a pasar. No va a pasar. Hubiera pasado con la gente. Claro. Que demandas legítimas, a lo mejor podremos discutir el modo que es histórico de ellos. Uh-huh. A mí me sorprendió una parte, y debo de ponerlo sobre la mesa. Sí, sí. Los compas de la gente, son compas de nosotros, vamos a las reuniones de las resistencias, con esa izquierda social dura, uh-huh. Dura. Y yo creo que su reclamo es legítimo, ¿no? El tema de que, oye, pues tú nos dijiste que íbamos a abrogar la ley del 2007 y pues no estamos viendo claro. Tú nos dijiste que íbamos a ir por este camino y pues lo que queremos es tener un futuro cierto cuando nos jubilemos como trabajadoras y trabajadores. Bueno, igual el haber hecho los paros a mucha gente nos molestó, pero es parte de la presión política que deben de hacer como organización de trabajadores, ¿no? Así es. La huelga es tu máxima herramienta jurídica y política como trabajador, pero entramos también en una disyuntiva. Como clase proletaria, ¿qué es en este sentido entonces? No todos los sindicatos se unieron con los compas, no todos los sindicatos hicieron solidaridad con los maestros, uh-huh. Y otros sindicatos hasta dijeron, no, fuchi, ahí no me meto. Uh-huh. Hablamos de conciencia de clase, de lucha de clase. Yo entiendo a la presidenta que, pues sí, al principio ya llegas al gobierno y te das cuenta, caray, las arcas no están como pensábamos, y todavía está el apoyo a adultos mayores, que ya está constitucional, el apoyo a personas con discapacidad, y un montón de cosas que están ahí sobre la mesa, y un montón de carencias que hay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debemos interpretar desde esta práctica? ¿Qué lucha y qué incentivo de de solidaridad con este gobierno debemos de tener la clase trabajadora y los sindicatos?
cuando a veces sentimos, oye, pues cita el Plan México, la presidenta, pero cita a los empresarios, ¿qué pasó? Uh-huh. Y hay una frase, y poner esto sobre la mesa, ¿no? Que le decían los maestros de la CENTE, ¿estás con los trabajadores o estás con los bancos? Una decisión muy difícil porque también es beneficio para la banda. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué debemos o qué tenemos que pensar la clase trabajadora, sobre todo la organizada, en cómo acercarnos a este proceso de transformación que encabeza la doctora Sheinbaum en este momento? Yo creo que hay que aprovechar el momento histórico que nos está permitiendo tiempo y espacio para organizarnos y debatir. Y si no lo hacemos, pues estamos otorgando la iniciativa a los que sí presionan todos los días al gobierno, que son los empresarios. Ahí están. Todos los días. Los banqueros, los industriales, los fondos de inversión, los mineros, todos los días están presionando. ¿Sí? Pero ellos no movilizan contingentes, ellos alzan el teléfono. Sí. Movilizan sus cuentas bancarias. Ellos son dueños, expropiadores, usurpadores ilegítimos de una riqueza malavida que han concentrado a partir del hurto que le han hecho a la clase obrera durante 200 años. Esos son los nacionales. ¿No? O herederos de esa riqueza, porque ahorita la mayoría ya son herederos, ni siquiera son constructores de eso, y los oligarcas internacionales, que ¿qué te cuento? Hay fondos de inversión que tienen el Producto Interno Bruto de un continente. Claro. O sea, entonces un país que está en recuperación, que no se nos olvide eso. México está en un proceso de reconstrucción nacional. Sí. No está México en las bonanzas, no. México está en la reconstrucción nacional. ¿De qué se está reconstruyendo México? No solo del neoliberalismo. Nos estamos reconstruyendo de 500 años de colonialismo, ¿no? O sea, deudas históricas que se integraron a la estructura social de la colonia y que no fueron superadas por la República, sino al contrario, fueron tapadas, encubiertas. Incluso hubo una pretensión de blanquear a los indígenas y desaparecerlos durante el liberalismo mexicano, ¿no? Todo eso es parte de la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional no solo es recuperar la soberanía nacional que perdimos durante los 36 años neoliberales. La reconstrucción nacional es reconstruir un país que quedó devastado y que el mismo Humboldt decía, el problema de México es la desigualdad. Humboldt. Cuando pasó por aquí, por la Nueva España, y dijo, los pobres son muy pobres y los ricos son demasiado ricos. Era un europeo, y era un pinche europeo oligarca, pero fíjate, le dio tanta pena la laceración de la miseria en América y en México, que lo escribió. Eso es lo que México está ahorita en proceso de recuperación nacional. Eso no se nos debe olvidar, ¿no? Cuando salimos a la calle y protestamos, pues bueno, hay que pensar que este gobierno fue un gobierno electo por una mayoría social, ¿no? Una mayoría social de votantes. Claro. Eso se llama democracia. Nos puede gustar o no, pero es lo mejor que hemos tenido para elegir gobierno, y por primera vez en nuestra historia lo elegimos, que fue el de Andrés Manuel López Obrador, y después el de Claudia, y ha sido el más votado. Sí. Y es la primer mujer. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos por los cuales hay que cuidar el proceso. ¿Qué han querido minimizar esas connotaciones? No, lo minimizan los mala leche y los ignorantes, claro, ¿no? Pero entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hay que observar este proceso de recuperación nacional y la importancia que tiene un gobierno electo por un pueblo, y un gobierno que se declara abiertamente de izquierda, que tiene una posición feminista, que tiene una posición democrática, que tiene como principio fundamental no reprimir, que eso ninguno, ¿eh? No. Eso ninguno. La violencia solo puede venir del Estado, ¿no? Es el primer gobierno, te puedo asegurar que es el primer gobierno del planeta que no ha reprimido. Sí. Incluso justificándolo. Decir, no, es que esos compas son un peligro para la revolución, y pues hay que darles en su madre. No, sí. El primero que no reprime. Y le puedes armar un desmadre. No deberías hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Nuestros compas de la coordinadora son camaradas con una fuerte tradición de lucha popular, de organización. Yo creo que de formación de cuadros no tanto.
Ahí eso yo sí se los criticaría. No es la primera vez que yo digo esto. Yo he marchado con ellos, yo crecí con los compañeros, yo acompañaba a mi mamá a las asambleas de la sección 9 y me quedaba horas aguantando sus pinches asambleas ahí, Era ¿no? un análisis profundo. Crecía en la sección 9, ¿no? Yo fui alumno de profesores de la coordinadora. A mí me enseñaron a luchar profesores de la coordinadora en la secundaria, ¿no? O sea, yo no hablo ahí desde lo que alcanzo a ver de lo que dice un youtuber y ya con eso digo, ¡ay, pinches golpistas, golpeadores, infiltrados! No, ese linchamiento a mí se me hizo de lo más ramplón. Lo dije en varios espacios y se encabronaron conmigo. Pero no, o sea, yo conozco a la coordinadora, no la conozco tan bien como me gustaría porque ya tengo un añito que no los veo, pero sé lo que es el proceso de la coordinadora nacional. Sí, claro. Sé la legitimidad de la reivindicación de echar atrás la reforma del 2007. Yo estuve en el plantón en el 2007 contra la reforma. Yunes se asomaba de las oficinas del ISSSTE y se burlaba de nosotros. Sí. Yunes desde su oficina, estábamos nosotros plantados afuera del Monumento a la Revolución, ¿no? Ahí confluyeron el plantón de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el 2006, que se quedó y convergió ahí en el plantón contra la reforma de la ley del ISSSTE. Formamos el Consejo Nacional de Huelga, con los del Estunan y con ustedes y con otros camaradas y con la UNPP y un montón de organizaciones. Surge el FASU también. Ajá, también el FASU. Estaban los procesos unitarios, el diálogo nacional, el Consejo Social, el Congreso Social por la nueva constituyente y acá el Pacto por la Soberanía Nacional. Y la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, claro que eso es parte de un proceso de lucha que no se puede soltar. Sí. La reivindicación, porque el Estado administra las jubilaciones y las pensiones, es una reivindicación fundamental. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, dice la doctora Claudia, pues si ya les aumentamos y cuando se jubilen les vamos a dar una compensación para que no pasen hambre. Y si quieren se los firmo, no hay pedo. Sí, pero el gran capital que significa el ahorro de los trabajadores lo están jineteando los oligarcas. Sí, así es. Eso no se debe permitir. Eso es lo que a todos nos debería interesar, a todos, ¿sí? ¿No? Aunque no seamos trabajadores al servicio del Estado. Pero tienes esa jubilación. Claro, por soberanía nacional, el Estado debería administrar esos recursos. Son miles de millones de pesos, de dólares, que los banqueros están jineteando. Y que ellos sí están produciendo más capital, están reproduciendo más capital, están reproduciendo intereses y los trabajadores no van a recibir un solo peso de los intereses que están reproduciendo los banqueros con dinero de los trabajadores mexicanos. Pero ojo, sí. Y dinero que ni siquiera se va a quedar aquí, carnal. No, va afuera. Va para afuera. Entonces sí es importante. No, el día que sí pasé un tema que me enardeció. Sí. Le escuchaba una pregunta que le hicieron los periodistas Álvaro Delgado y Páez Varela a Pablo Gómez. Bueno, a ver, y me dice Álvaro Delgado, lo pude ver en el Canal 11, que nos invitaron a un programa. Le dije, oye, ¿le preguntaste eso deliberadamente o de veras? Dice, no, fue duda legítima, nunca lo había preguntado. No, sí. Entonces dice, bueno, ¿y a quién se le paga la deuda del FOBAPROA? Porque prestó el dinero el FMI. Y Pablo Gómez, el director de la UIF, dice, a los bancos. Cabrón. A ver. Pues es el rescate bancario. Entonces dice que Zedillo le pide dinero al FMI. Uh-huh. El FMI le presta dinero al Estado. El Estado se lo da a los bancos y los bancos compran la deuda. Y entonces el Estado al que le regaló el dinero le está pagando la deuda con la que le regaló el dinero. Así es. Y te quedas tú, carajo. Y todavía en el fondo de retiro de las y los trabajadores, tanto públicos como privados, los bancos administran nuestro dinero y todavía les tenemos que pagar porque administran nuestro dinero con Gurría en 2019 diciendo, no es cierto, en 2017 y 2016. Con ese dinero hay que hacer proyectos productivos. Si se pierde, pues ni modo, los trabajadores perdieron. Pero si se gana, pues ahí está el dinero de los trabajadores, como está, así quietecito, y los intereses se los quedan ustedes. Carajo, el neoliberalismo ha sabido adaptarse a cosas más salvajes. Y Latinoamérica nos lo muestra cada día. Milei, Bolsonaro, que dicen, ¿por qué Bolsonaro imita a Trump?
Ah, no, pues lo imita no porque quiera ser Trump, sino que le permite ser el fascista que él es, ¿no? Uh-huh. Y es hasta cínico. Maestro Molay, ¿con qué te quedas? ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia de la clase trabajadora y a quienes no se consideren ahorita clase trabajadora, pero entender que estamos en un proceso importante uh-huh. de transformación en México? Creo que es algo que todas y todos queremos, deseamos y le creemos a la doctora Sheinbaum. Vemos complicado que de un lado está Trump y de otro hay unos que quieren avanzar por intereses personales. No voy a decir que es Monreal, pero por ahí andan. No, de él no vas a hablar mal. No. Oye, mira, para terminar la idea anterior, lo que dices de Monreal, una de las infamias que dijeron de la coordinadora es que ya la estaba manipulando Monreal. Es que no los conocen, ¿no? Porque se incorporó la sección de allá de Zacatecas. Uh-huh. Entonces yo veía compas que decían, ya se incorporó Zacatecas, eso lo manipula Monreal, y Zacatecas se está dirigiendo a la gente, y entonces Monreal está manipulando a la gente para golpear al gobierno de Claudia. Fíjate, qué estupideces, ¿no? Que ya eran unos golpeadores, que ya eran unos infiltrados, una serie de idioteces. No, pero es compas de izquierda, sí. Compas del movimiento. Algún otro decía, no, son ultras, no son de izquierda, son ultras. Y yo decía, cabrón, o sea, si son más a la izquierda que tú, ¿ya no son de izquierda? O sea, la izquierda tiene que ser socialdemócrata y cobarde como tú para ser de izquierda, pues ya nos chingamos. No, la izquierda es ser crítico con la realidad imperante si es injusta. La izquierda es estar del lado de los oprimidos, del lado de los marginados, del lado de los trabajadores, del lado de los perseguidos, del lado de las mujeres, de los niños, de los ancianos y de la clase trabajadora del mundo. Si no estás con la clase trabajadora, pues no eres de izquierda, eres cualquier otra cosa. Y yo les decía a los compas, aguas, la coordinadora está cometiendo graves errores. ¿Por qué? Yo creo que la coordinadora sí se equivocó en la beligerancia, ¿no? Yo creo que había que buscar un mejor diálogo, un mejor posicionamiento para el diálogo y cuidar la relación con la presidenta. Porque de hecho hasta la dejaron plantada en una ocasión. Pequeño paréntesis. Ajá. Nosotros hemos buscado una reunión, la UNT ha buscado una reunión con la presidenta. Si nosotros hubiéramos estado en el papel, vamos a platicar con ella. Claro. ¿Para qué desperdicia? Claro, ahora yo estoy seguro, porque bueno, la coordinadora es un ente heterogéneo, o sea, si el Movimiento de Regeneración Nacional y el gobierno actual es heterogéneo, bueno, la gente le gana 3 veces de heterogeneidad, ¿no? Luego hay quienes ven a la gente como un bloque homogéneo, pues no saben leer lo que está pasando. Pero lo que pasó en Michoacán. Sí, claro. Entonces, cada sección es diferente y dentro de cada sección hay corrientes que piensan diferente y que debaten fuerte. Entonces, hay que aprenderle a la coordinadora a debatir, a organizarnos, a tener sindicatos asambleístas, sindicatos más internacionalistas. Yo sigo esperando un documento de la coordinadora en contra de lo que está haciendo Trump contra los migrantes. Hay que ser más internacionalistas. Pero bueno, lo que decía yo estoy seguro de que en la Asamblea Nacional Representativa aprobaron ir a cerrar el aeropuerto y por cumplir el acuerdo tuvieron que ir a hacerlo. Sí. Estoy seguro de eso. Y quien dijera, compas, es que ya nos va a recibir la presidenta, compa, el acuerdo es cerrar el aeropuerto y es lo que vamos a hacer. No existe autoridad por encima de la ANR que pueda echar el acuerdo de ir a cerrar el aeropuerto, hay que cerrarlo. Paz. ¿No? O sea, ahí estoy casi seguro, no fue mala leche, ¿no? Hubo ahí otro ignorante que llegó a decir, los únicos que se habían atrevido a cerrar el aeropuerto fueron los policías de la Policía Federal, que trató de darle golpe a Estado a Andrés Manuel. No es cierto. No es cierto. ¿No? Cuando luchamos contra los neoliberales, varias veces fuimos a cerrar el chingado aeropuerto, nada más que los medios de comunicación no decían nada, y estos amiguitos que acaban de llegar a la izquierda, pues apenas se enteran que esa es una forma de lucha. Que existe la coordinadora. Sí, bueno, creo que ese fue un error táctico, sí. ¿No? Cuando se madrearon a un compa ahí afuera de la mañanera, ¿no? Que no se deslindaron, que sí se lo madrearon, no pidieron disculpas, es un error táctico, ¿no? Cuando dejan plantada a la compañera presidenta, es un error táctico, ¿no? Cuando se aferran... El 8 de mayo. Sí, pero ellos ya habían acordado que iban a estallar la huelga general el 15. Sí, claro, pero justo es la jornada de lucha de ellos. Entonces había que ser más... Yo digo, alguien del gobierno federal y alguien del movimiento debió acercarse a ellos mucho antes de que eso pasara y empezar a dialogar con ellos mucho antes de que eso pasara. Ahí falta sensibilidad política
del gobierno y del partido. Yo fíjate, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene una Secretaría de Movimientos Sociales. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Porque todos sabíamos que la gente estaba preparando la huelga nacional. Sí. Pues yo me imagino que un secretario de Movimientos Sociales se acerca a los movimientos sociales a saber qué va a pasar, qué puedo ayudar a hacer, qué podemos platicar, qué podemos resolver. Mira, compadre, tenemos el gobierno, o sea, seguro algo podremos hacer, ¿no? Claro. Falta sensibilidad política allí. Y del lado de la coordinadora sí noté yo, con esto cierro esta idea, camarada, perdóname. No, creo que fue un error táctico la beligerancia y la cerrazón con la que los compas se movilizaron, ¿no? Y tiene una falta de comunicación muy fuerte. No saben comunicar con el pueblo lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están planeando. No lo comunican. Hacen su conferencia de prensa, la suben a su Facebook y si la viste bien, si no la viste también, ¿no? Ellos necesitan una mesa como estas, todos los días. Sí. Así. Y subirla a todas las redes, para que todo el mundo sepa qué está haciendo la gente. Y dos, debieron medir los camaradas, porque es muy importante en política. La clase obrera tiene que hacer política. Claro. El sindicalismo, hay un viejo paradigma que creo que hay que retraerlo a la mesa. El sindicalismo es una escuela de formación política de la clase trabajadora, donde la clase trabajadora en su participación sindical se forma políticamente para luego dar la lucha política por el poder político. Cuando el sindicato se retrae a lo gremial, ¿no? A lo económico, a las demandas económicas, a mejorar las condiciones de vida y párale ahí, que eso es muy del anarcosindicalismo mexicano, ahí se cercena políticamente, ¿no? Y entonces esta escuela, este kinder de formación política deja de funcionar, ¿no? Y deja de haber cuadros obreros en el gobierno o en los movimientos políticos. No hay. ¿Cuántos diputados tiene el sindicato ahorita? Ninguno. Debería tener. Bueno, hay uno que dice que es sindicalista, pero es de los empresarios. Sí, no, ahí está la cosa. O sea, yo creo que la coordinadora, el olfato político falló porque empezó a confrontar al pueblo. El pueblo empezó a ver con desagrado, sí, ¿no? Empezó a perder influencia política en el pueblo, ¿no? El pueblo, tanto por la incomodidad que te causan las movilizaciones como por la confrontación con el gobierno electo, sí, el pueblo empezó a separarse de la coordinadora y los compas no se dieron cuenta y no les importó. No. Y ellos diciendo de manera soberbia, pues se aguantan porque ya llegamos nosotros que somos la verdadera izquierda. No midieron la aprobación de la doctora, de la presidenta. No, pero además no midieron su propia aprobación con el pueblo, güey. Sí. O sea, si no tienes el apoyo del pueblo, o sea, tu lucha no va a llegar muy lejos. No. Y eso lo sabe cualquiera. Entonces creo que eso no les importó. Una autosuficiencia que deriva en errores tácticos, creo yo, ¿no? Lo que no quita la legitimidad de la lucha, de la consigna, de la reivindicación, ¿no? Y que son clase y que hay que estar con ellos. Y que aunque seamos críticos con el movimiento, de todos modos estamos en solidaridad, ¿no? Y yo digo, mi corazón está con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con la coordinadora, y lo que los dos tienen que hacer es platicar. Sí. Porque yo creo que los dos son parte de un mismo proceso complejo de transformación nacional. No son antagónicas las contradicciones de ellos. Son contradicciones que deben ser superadas frente a la contradicción antagónica que es con el gran capital, ¿no? Pero eso lo tiene que saber leer la dirigencia de la coordinadora, se tiene que discutir en las asambleas y tiene que madurar políticamente la clase. ¿Qué le dejo yo a la clase? Tu pregunta última esta. Sí. Hay que luchar por una nueva clase consciente, ¿no? Por un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo, yo creo, hay que pelear por un sindicalismo renovado contra el charrismo sindical, que es una palabra que cruje, pero ahí sigue, ¿no? ¿Qué quiere decir luchar contra el charrismo sindical? Quiere decir democratizar los espacios de participación sindical y que los sindicalistas, los trabajadores, elijan a sus dirigentes. Donde se elige al dirigente, hay democracia, pero que haya elección, que haya procesos electivos, ¿no? Sindicatos asambleístas, ¿no? Sindicatos revolucionarios, ¿no? El sindicalismo revolucionario está... Si el sindicalismo en general está apaleado como perro, el sindicalismo revolucionario está apaleado como perro, ¿no? Porque lo poco que hay de sindicalismo no reivindica consignas de transformación social.
Entonces hay que dar el debate interno para reivindicar consignas de transformación social. Sindicalismo internacionalista, ¿no? O sea, todo el movimiento sindical mexicano ahorita debería estarse manifestando en solidaridad con los migrantes, con la clase trabajadora en Estados Unidos que está siendo racializada y criminalizada, ¿no? Porque no solo son nuestros hermanos migrantes, es la clase trabajadora criminalizada y racializada, ¿no? Si toda la clase trabajadora en Estados Unidos entiende que como una sola clase puede luchar contra el fascismo, otro tono nos va a cantar, ¿no? Entonces un sindicalismo revolucionario, asambleísta, clasista, internacionalista, ¿no? Y creo que mucha gente del Movimiento de Regeneración Nacional y de otros procesos democráticos que tiene hoy capacidad de incidir, tendrían que colaborar en desarrollar esa nueva insurgencia sindical democrática a nivel nacional, ¿no? En contra de los sindicatos de protección y en contra de las centrales, ¿cómo se dice esto cuando finges ser algo que no eres? Vamos a decirle neocorporativistas. Esa cosa, porque ahí está, ¿no? O sea, el sindicato se necesita y en México nos hace mucha falta, ¿no? Mucha falta. Yo creo que la clase trabajadora sí ha participado en el proceso de transformación actual, sí, pero lo ha hecho como ciudadanía, como pueblo en general, ¿no? Como pueblo desde el concepto gramsciano, ¿no? Esta idea del bloque histórico de las oprimidas, los oprimidos. Entonces, así ha participado en los procesos, empujando a Andrés Manuel López Obrador, empujando a Claudia Sheinbaum, empujando el Plan C, empujando la reforma judicial, pero como clase no se reconoce aún. Y ahí hay un trabajo que el pensamiento crítico y el sindicalismo tienen que desarrollar. Y es que el nivel de sindicalización también en México es un tema. O sea, chiquitito. De los 100% de la clase trabajadora, bueno, digamos, de los empleos en el IMSS. Exacto. Solamente el 10% estamos sindicalizados. La bronca es que cuando conviertes ese 10 en un 100, realmente cuántos sindicatos tenemos procesos de asamblea, de decisión democrática, porque no es nada más ir a votar, es el participar, el proponer, los delegados que ven. Hoy, por ejemplo, tuvimos asamblea y estuvieron aquí 800 compañeros de toda la República. Y eso es donde se tiene que tomar la decisión representativa, llevar a la base y regresar con la propuesta. Y la bronca es cuántos sindicatos hacen eso. No, pues yo te puedo decir que vi... Yo creo que me sobran dedos. No, vi unos... Así lo voy a dejar, no voy a decir quién, pero hace poco nos tocó ver un proceso. No sabían cómo llevar una elección. Claro. O sea, ¿qué onda? Claro. Es falta de cultura democrática. No, pero una elección. Claro. O sea... Hay camaradas que no saben hacer una asamblea. No saben hacer una asamblea. O sea, tú los reúnes y no saben cómo poner la mesa. El orden del día. El orden del día. Cómo llevar la sesión. Cómo levantar el acta. Cómo armar la relatoría. Todo eso se tiene que aprender en un espacio de formación política. Y los sindicatos son espacios de formación política. Sí. Entonces, ahí está la labor. ¿Qué faltan? Faltan brigadistas. Sí. O sea, a la izquierda revolucionaria le faltan brigadistas, compas que se metan al trabajo y empiecen a organizar la célula, el grupo, el comité. Con 30 compas ahorita ya armas tu sindicato. Y va a haber ahí broncas. Pues sí. Que ojalá, porque también eso te enseña a debatir, claro, a comparar las ideas, a traerlas a las mesas, a llegar a un consenso y ahora sí juntos contra la opresión. Contra las prácticas, ¿no? Las prácticas antidemocráticas, ¿no? Porque los también... empresarios no son democráticos. No, pues claro que no, pero los trabajadores debemos serlo. Porque la forma de construir mayorías para confrontarte al capital... Porque si tú te confrontas tú solito al capital... No, te van a hacer puré. Te van a hacer mierda, tienes la derrota garantizada, ¿no? Sí. Por eso a ellos les encanta individual, negociaciones individuales, les encanta. Tu contrato, viejo. Les fascina, sí. A los Mileis, a los fascistas, todos estos, ellos no. La libertad es que tú, de manera individual, defiendas tus derechos. No. Es que la meritocracia. Eso es una estupidez. Sí. No, la libertad es que tú tengas derecho
y espacios para organizarte democráticamente con tus compañeros, ¿no? Y construir una asamblea, construir una estructura con capacidad de movilización, ¿no? Que tengas las libertades garantizadas para movilizarte y expresando una fuerza colectiva fuerte, valga la redundancia, una fuerza fuerte, ¿no? Una fuerza contundente, una fuerza potente. Tengas capacidad de negociación con el capital, cuyo representante de carne y hueso es el patrón o el gerente, pero el enemigo es el capital, que te usurparon, compadre, porque además es muy importante, toda la lana que esos güeyes tienen acumulada te lo robaron a ti, y a tu abuelo, y a tu bisabuelo, y a tu tatarabuelo, y a todas las generaciones de trabajadores que nos preceden. Ay, güey. Entonces, tenemos el derecho de juntarnos con los hermanos de clase, de organizarnos, de desarrollar nuestra conciencia y de luchar. ¿Por qué vamos a luchar? Pues por negociar nuestra fuerza de trabajo, negociar el precio de nuestra fuerza de trabajo. Ni siquiera estamos hablando de la revolución socialista, la dictadura del proletariado, no. Organizarnos para negociar el precio de nuestra fuerza de trabajo. Eso es elemental, esos son derechos humanos básicos. Pero nos los han quitado de tal forma que ya no los concebimos, ya no los vemos como algo realizable. O sea, hay que ganar esa es la lucha cultural, por ganar la conciencia de clase, construir clase trabajadora consciente y participar en política. Porque además eso es participar en política. Y aquí se tiene que armar desde las bases. Sí. Y pues felicidades a ustedes, camaradas, porque han sobrevivido de una forma estoica. Yo estuve hombro con el sindicato de telefonistas en la lucha contra la privatización de la industria eléctrica y la lucha contra la reforma laboral y la lucha contra la reforma hacendaria y la reforma fiscal y la reforma educativa. Cerramos el Congreso de la Unión, no dejamos que Fox diera el informe. La primera vez que un presidente no pudo dar el informe fue porque la UNT, con el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular, bloqueó el Congreso de la Unión. ¿Cómo chingados, no? Eso sí, a ver, la clase trabajadora ha luchado fuerte, pero nos han puesto unas madrizas también tremendas. Fuertes. Yo me quedo nomás con este punto. Ahorita de eso que mencionas, de hecho, el 1 de mayo del 2019 invitó por eso a Andrés Manuel Hernández Juárez, porque se recordó ese proceso de lucha y con la reforma que el mismo Hernández Juárez y Andrés Manuel dijeron, bueno, no es total, pero es un inicio de justicia para la clase trabajadora. Claro. Poco a Maestro poquito. Molay Maza, un gustazo. Un honor. Que no sea la última vez. Por favor, no. La primera de varias, porque necesitamos trabajar en esto. No, de acuerdo, soy materia dispuesta, yo soy un humilde servidor de la clase trabajadora y mi destino está con la clase obrera. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Corta.